Yo soy de la idea que muchos de ustedes piensan que no tienen talento, e incluso yo me consideraba así, pero la verdad es que el talento como tal, todos lo tienen y les voy a decir por qué. Todos nacemos con un código. Este código es el que traemos por naturaleza, es decir, cuando tú naces siempre te enseñan cosas diferentes e incluso te enseñan a hablar un idioma diferente, español, inglés o cualquier otro. Pero tú ya naces con un código el cual te hace entender el mundo. La misma naturaleza te crea para que tú puedas sobrevivir en ella. Es decir, la misma naturaleza tiene su propia forma de dibujar y lo vemos en los patrones como las flores, las plantas, los árboles, incluso las nubes, los copos de nieve, los paisajes, las montañas. ¿Y qué crees? Tú también eres parte de esa naturaleza. Tus ojos fueron creados para entender esa misma naturaleza. Por lo tanto, tú puedes interpretar todo lo que ves. Es una de las razones por las cuales en los trabajos siempre te piden que hagas o un árbol o una persona o incluso una casa. Es para verificar que tú puedas interpretar las cosas del mundo y las sepas entender. ¿Sí? Es para saber si no tienes algún problema. Tomemos un ejemplo a los grandes jugadores de fútbol, llámese Cristiano Ronaldo, llámese Messi. Ellos juegan casi todo el tiempo y de hecho la mayor parte del fútbol es el 80%, 90% correr. Pero entonces todos corren, todos saben correr, nosotros sabemos correr e incluso hay jugadores que corren más que ellos. ¿Sí? ¿Por qué ellos son tan buenos entonces? Pues simplemente lo hacen de otra manera, ¿sí? Ellos corren a su manera porque ellos aprendieron a hacerlo. Es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos un código para entender el mundo y en ese código podemos interpretar las figuras que encontramos y las podemos replicar, ¿sí? Solo debemos encontrar el método porque todos sabemos hacerlo. Simplemente hay que tener una buena manera, una buena técnica para poder representar todo lo que vemos. Ten en cuenta que nosotros vamos a encontrar el método porque tú ya tienes el talento. Como primera actividad vamos a dibujar un cuerpo, ya sea desde la cabeza hasta la cintura o quizá hasta los muslos. El cuerpo tiene que verse con las manos, no tienen que esconderse, tienen que ser visibles y no tienes que ocupar una referencia. Este dibujo lo voy a ocupar para que se quede almacenado y que veamos los resultados que has obtenido. Así que por favor, haz tu dibujo, no importa la forma en que te salga, no importa si no es lo mejor que puedes hacer, con lo que hagas está bien. Ten en cuenta que todo es un proceso. Nosotros como artistas solemos trabajar con nuestros sentimientos y muchas veces podemos dibujar mejor pues cuando estamos con ira o estamos con tristeza, nos enojamos o estamos tranquilos, felices e incluso enamorados. Sí, he encontrado gente que dibuja mejor en esos aspectos y entonces para saber cuándo dibujar y de qué manera lo podemos hacer tan eficiente, debemos encontrar esos momentos, ese apagador o ese encendedor, porque lo que buscamos no es, dado que nosotros estamos ocupados en nuestras carreras o en nuestras vidas, no buscamos hacer tantas prácticas diarias, porque hasta eso cierto punto fastidia también. Nosotros buscamos calidad, no cantidad. ¿Sí? Entonces debemos averiguar en qué momento solemos dibujar mejor, en qué momento podemos sacar todas las ideas que tenemos gracias o con el apoyo de nuestros sentimientos y vas a ver que poco a poco vas a ir mejorando. Tampoco quisiera que te frustres, ya que muchos de nosotros pues empezamos admirando a mucha gente pues que creemos que tiene más talento que nosotros. Incluso pues sí, tiene más práctica o tiene más experiencia.
Pero como te dije al inicio, todo esto es un proceso, ¿sí? Y en ese proceso tú también podrás llegar a tus metas. Opino que nuestra carrera, o nosotros los artistas, tenemos una demanda laboral. Un ejemplo es la carrera. Opino que en nuestra carrera, o nosotros como artistas, podemos compararnos incluso con ingenierías o carreras que conllevan más estudios, y les voy a decir por qué. Un ejemplo de ellos es la carrera de medicina. Ellos tienen aproximadamente como de 10 a 11 años de estudio, pero una vez terminan, a la hora de ejercer, pues lo único que hay que hacer es repasar lo que ya estudiaste, ¿sí? Porque todos los conocimientos ya los viste, solamente los tienes que volver a recordar, salvo algunos casos que hay cosas nuevas, pero en la mayoría de los casos es simplemente recordar los conocimientos que estudiamos. En cuanto a nosotros los artistas, creadores de contenido, o al menos en nuestra carrera, es estar siempre generando nuevo contenido, ¿sí? Es estar creando cosas que aún no existen. ¿Te imaginas lo frustrante que sería estar creando cosas que no existen? Entonces, por eso digo que nosotros somos comparables con otras carreras mucho más pesadas. En nuestra rama no existe algún software o alguna máquina que pueda replicar el entretenimiento que nosotros podemos hacer. Sí, de momento no lo hay, y nosotros somos los únicos que pueden crear ese entretenimiento original y adaptable. Entonces tenemos eso seguro. Bueno, entonces regresando a nuestro tema, todo es un proceso. ¿Te imaginas que yo te dijera en este momento que tú ya sabes hacer realismo y que lo puedes hacer ahora? ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Te animas? Vamos a intentarlo. Te dejé una imagen en la que igual quiero que trabajes. Quiero que por favor dibujes lo que está en la imagen, pero primero vamos a comenzar sobre el ojo derecho, ¿sí? Empecemos primero por la pupila. Empecemos primero con ese tono negro, después con ese brillo. Cuando terminemos, hagamos el iris. Sí, básicamente es como algunas líneas tocan desde el iris a la pupila, una por una, una por una, una por una, y así sucesivamente. Después volveremos a dibujar el contorno del ojo, pero también le daremos el color a la esclerótica. La esclerótica es la parte blanca del ojo. Terminando, vamos a hacer el contorneo del ojo, es decir, el párpado que está encima y debajo. Finalmente vamos a poner las pestañas. El motivo de este ejercicio es simplemente para que te dieras cuenta que tú ya sabes replicar lo que ves. Porque, por ejemplo, ¿cuántos rostros no has visto en toda tu vida? Sí, es obvio que cuando veas a una nueva persona vas a saber qué es un rostro, vas a saber qué es un ojo, una nariz o una boca. Lo mismo para los chicos que no saben dibujar manos. ¿Cuántas veces no han visto las manos, sus manos? Millones de veces. Entonces, sí lo sabes hacer, más sin en cambio no tienes una técnica o una forma de hacerlo, ¿sí? Pero quiero que veas que con este pequeño ejercicio no es tan imposible. Y si yo te hubiera pedido este ejercicio en 1 hora, en 2 horas, probablemente lo dudarías. Pero ¿qué tal si se te dijera que tendrías todo un mes para hacer este retrato? Lo ves posible, ¿no? Entonces quiero que veas que ahora tú ya tienes el talento, simplemente vamos a cortar ese proceso, vamos a encontrar ese método.